Es una ficción que tenemos que salir de ese pensamiento romántico y empezar a mirar más allá de esas categorías. Es que de verdad que yo he llorado abajo de la regadera porque digo, es que no puedo entender que no entiendan, que no entiendan, o sea, me parece imposible. Cuando yo les explicaba, es que yo tengo más en común con Wendy Guevara que con muchas mujeres de clase alta, y que me dijeran, ¿cómo vas a tener más en común con alguien que tiene pene? Yo no entendía, de verdad, yo entendía, decía, no puede ser posible, es que no me cabe en la cabeza por qué. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. Bueno, vamos a comenzar. En unos minutos se incorporará nuestra otra invitada, Dalia de la Cerda, pero tenemos el inmenso placer de tener aquí, también haciendo un esfuerzo extraordinario, acaba de literalmente llegar al aeropuerto, Yuderquis Espinosa Miñoso. Yo soy Gisela Arce Padrón, la coordinadora general de difusión de la UAM, y con mucho gusto voy a estar moderando esta presentación. Lo primero que quiero decir es que estamos presentando hoy dos libros, aunque tenemos en este caso solo a Yuderquis Espinosa Miñoso. También estamos presentando, y afuera los tenemos en venta, a los dos libros, el libro de Patricia Hill Collins, Pensamiento Feminista Negro, aquí lo tenemos también, y esto es un proyecto en el que la librería Utópicas y el sello editorial de la UAM, específicamente la Dirección de Publicaciones de la Coordinación General de Difusión, pues nos hemos embarcado con muchísimo gusto, ¿no? O sea, una aventura de coedición entre la UAM y la librería Utópicas. En el caso de la librería Utópicas, este título de Yuderquis forma parte de su colección editorial Punto de Fuga, y en el caso de la UAM, el libro de Patricia Hill Collins forma parte de una línea editorial que inauguramos el año antes pasado, que se llama Hilando Feminismos. Este es el segundo título de la colección. El primero es El lugar de enunciación de Yamila Ribeiro, una pensadora intelectual afro-brasileña que estuvimos presentando justamente el año pasado aquí también en la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. ¿Por qué es importante para la UAM presentar estos dos títulos? Quiero recordarles, para los que no lo conocen, que se trata de una institución, una universidad pública en la Ciudad de México, con 5 sedes en espacios considerados habitualmente periféricos, pero que ha sido muy relevante justamente para penetrar en esos espacios donde el pensamiento crítico pues debía justamente orquestar, empujar los límites de lo que pensamos que son algunas connivencias entre el poder y las propias geopolíticas, la propia territorialidad de esos espacios. También específicamente la unidad Xochimilco tiene 2 de los posgrados en estudios feministas y de género más antiguos de América Latina, la maestría de estudios de género y el doctorado en estudios feministas. También tenemos un doctorado en humanidades con una línea de estudios culturales y crítica poscolonial, donde estas autoras son lectura obligatoria no solo para los seminarios de clase, sino también para las rutas investigativas de profesoras, investigadores y de las propias estudiantes. Entonces es un inmenso placer para nosotros tener esta oportunidad de presentar estas dos coediciones, pero sobre todo de tener efectivamente con nosotros a Yuderquis Espinosa. Yo les quiero presentar, voy a leer acá
para que sea más rápido, porque traía una biografía más extensa, Yuderquis, pero todos están ansiosos de escucharte. Yuderquis Espinosa Miñoso es una habladora entre mundos y educadora popular afrocaribeña, precursora del feminismo decolonial de corte lugoniano. Pensemos también la importancia que tiene el pensamiento de María Lugones para la conversación, el diálogo con Yuderquis, pero también para todo el pensamiento feminista latinoamericano, y un referente del feminismo negro del Caribe, miembro fundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, curandera del proyecto investigativo y expositivo El futuro ya fue, Antifuturismo Cimarrón, autora de numerosos ensayos y textos académicos y editora de compilaciones clave de feminismo decolonial. Entre ellas destacan The Colonial Feminism in Latin America, An Essential Anthology, y The Colonial Feminism in Abya Yala, Caribbean, Meso and South American, Contributions and Challenges, coeditado con María Lugones y Nelson Maldonado Torres. Bienvenida, Yuderquis. No tomo más tiempo y nos gustaría que compartieras con nosotros justamente por qué volver a pensar en una edición ampliada de la compilación de textos, digamos como capitales, durante casi más de 30 años de producción de pensamiento feminista decolonial. Gracias, adelante. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a cada una de quienes están aquí. Gracias a Utópicas por el cariño de siempre, por confiar en lo que estamos diciendo, y también a la UAM por la posibilidad de esta coedición ampliada, bellísima, también cuidada en términos también de la edición misma, ¿no? De todo el trabajo que hizo de hacer una nueva revisión de textos. Fue para mí realmente un placer poder volver a estos textos, algunos de los cuales pues ya tienen no 30, 20 ya tienen más o menos unos 20, bueno, algunos un poquito más, yo diría. Es una, bueno, antes de explicar, pero bueno, decir que estoy muy agradecida, y también agradecida a todos quienes me han acompañado en este camino, en este tiempo y en otros tiempos anteriores a este, y que hacen posible que yo cumpla este papel de hablante entre mundos, como me gusta pensarme, ¿no? He tenido la posibilidad de cruzar tantas fronteras y de habitar siempre entre fronteras, ¿no? Y eso ha nutrido mucho mi pensamiento. Yo recuerdo que cuando era muy jovencita, todavía a mis 20, mis maestras y maestros me decían que yo era me decían saltamontes. Yo en ese momento no me imaginaba todo lo que yo iba a saltar, pero ya parece que prefiguraban lo que iba a ser mi destino. Fue algo que se fue dando sin que necesariamente fuera un propósito, simplemente una misión en el sentido de pensar el mundo, pensar el tiempo que me habita, repensar la experiencia, ¿no? Y creo que de eso se trata tanto este libro como el anterior que he tenido, como todos los otros que he sido compiladora o editora. Y seguramente esto me acompañará hasta que ya pase de este plano, ¿no? O sea, ese ejercicio de pensar el mundo y pensarlo críticamente, para mí quizás es lo fundamental de lo que hago, ¿no? Y la invitación que hago, porque pienso que esto no es algo que
está, digamos, destinado a que algunas lo hagamos o que algunos sujetos especiales lo hagamos. No me siento para nada especial. Creo que es algo que una puede aprender y que todos deberíamos acceder a esa posibilidad de pensar lo que hacemos y preguntarnos por el mundo que queremos y cómo vemos ese mundo, ¿no? Ver los límites de ese tiempo que habitamos y tratar de encontrar, de que esto sea ayuda para encontrar nuevos caminos, ¿no? Este libro, pues efectivamente es la segunda edición y es una edición ampliada. La primera edición, en realidad el libro ha tenido más de 2 ediciones. La primera edición, que era muy chiquitita, a mí fue una época todavía, o sea, que ya tenía ya había cierto reconocimiento de lo que estaba haciendo, pero yo estaba, ¿cómo se dice?, seducida por los libros hechos a mano. Entonces yo comencé a hacer estos libritos a mano, a pesar de que ya yo tenía libros que habían sido publicados en editoriales. Y entonces comencé a pensar en el libro arte, y yo, cada librito de esa época, que fue la primera versión, cada librito era él solo, o sea, era un librito particular, un libro objeto, y cada quien que se llevó y que conserva esos libritos, a veces me encuentro haciendo las presentaciones me encuentro con gente que me lo trae y me dice, ¿tú no te acuerdas? Yo te compré este librito hace 10 años, y me lo dan a firmar, y es muy emocionante porque realmente disfrutaba mucho, porque según iba recorriendo territorios, yo iba tejiendo el libro, ¿no? Iba haciéndolo, y eso era muy bonito. Pero bueno, esta edición ampliada, digamos, ya es las 2 ediciones formales, ¿no? Hay una primera edición que sale con una editorial de Barcelona, ¿cómo se llama? Ahí se me acaba de olvidar ahora. ¿Cuál? Icaria, gracias, con Icaria. Que hizo la primera edición, a quien le agradezco mucho por ese trabajo también de editarme, digamos, en una editorial ya, digamos, de cierto renombre. El año pasado comenzamos a pensar en sacar una segunda edición, y yo les propuse entonces agregar un capítulo más. El libro, pues entonces tiene esta edición, ¿no? Tiene cuatro capítulos fundamentales, ¿no? Voy a decir muy brevemente porque me gustaría más bien como concentrarme en los contenidos, un poco como los elementos fundamentales. Tiene una primera parte donde yo trabajo hacia una crítica de la razón feminista en América Latina. Bueno, y tiene, antes que eso, tiene lo que le da el nombre al libro, que es el primer ensayo, quizás, no, hay otros más viejos todavía, pero es como el ensayo más acabado de un largo recorrido donde yo planteo hace unos 17 años más o menos, o 15 años, de por qué es necesario un feminismo descolonial, ¿no? Y ya ahí, de alguna manera, yo lo que hago en ese trabajo, que se convierte como digamos el prefacio del libro, quise convertirlo en el prefacio del libro. Lo que hago es recoger lo que en ese momento fue más bien prever lo que queríamos, ¿no? O sea, era como anunciar el camino que hacia donde queríamos dirigirnos, ¿no? Y ahí yo hago básicamente, pues eso, como caracterizar cómo yo estoy pensando y cómo estoy pensando con otras compañeras esto del advenimiento del feminismo descolonial o la descolonización del feminismo, y cuáles son las rutas a través de las cuales hemos llegado allí, ¿no? Señalando, bueno, no es que estamos diciendo algo que nace ahora, lo que estamos haciendo es
haciendo un pequeño aporte a lo que ya tantas venían aportando, ¿no? Aportar sobre el aporte de otras, ¿no? Entonces yo recojo un poco en ese trabajo cuáles son esas líneas genealógicas de las cuales venimos, y es interesante porque en ese momento nosotras no conocíamos, por ejemplo, que en México ya había una red feminista descolonial, que incluso nace muy tempranamente. Estábamos naciendo casi paralelamente con mi grupo del GLEFAS, pero nunca nos topamos. O sea, ellas estaban haciendo su red y nosotras estábamos produciendo, trabajando esta idea del Grupo Latinoamericano de Estudio y Formación Feminista. Y nosotras nunca nos tocamos. Y yo me voy a dar cuenta de que había otra genealogía del feminismo descolonial muy posterior. Cuando yo escribo esto, yo estoy pensando con mis compañeras de camino cómo es que hemos llegado a este lugar de nombrarnos como feministas descoloniales. Y esto es muy tempranamente, esto es como en el 2007 más o menos que ocurrió eso. Obviamente el texto es un poco más después, pero ya nosotras comenzamos a nombrarnos como feministas descoloniales 1 o 2 años después de que María Lugones lanzara la propuesta de un feminismo descolonial. Y eso se debió, gracias a que tuve la suerte de, estando en Argentina, de conocer a María Lugones muy tempranamente, incluso antes de que ella escribiera, cuando ya ella tenía en inglés Peregrinaje, que luego va a ser traducido al español, pero ya ella en ese momento, yo no lo sabía, pero ya ella estaba formando parte del grupo Modernidad Colonialidad. Parte de esa historia yo la voy a contar en el epílogo del libro, que es una entrevista que me hace la artista Katia Sepúlveda, y yo cuento ahí un poco los detalles de cómo es que hemos llegado al feminismo descolonial y cómo fue que nos convertimos en una especie, en parte de la referencia del feminismo descolonial, porque tuvimos la suerte que nosotras andábamos buscando otro lugar de enunciación. O sea, ya veníamos transitando del feminismo autónomo, el feminismo lésbico autónomo, y ya esto no nos era suficiente. Estábamos buscando otros horizontes. Ahí nos encontraríamos con el feminismo negro, con el feminismo poscolonial, con el feminismo postestructuralista, ¿no? Y el feminismo materialista. Y lo que yo voy a hacer es decir, bueno, todas estas son fuentes que nos fueron llevando a estar preparadas para cuando nos encontramos ya con una María Lugones, que fue mi maestra particular. Cuando nos encontramos con María ya en el tiempo en que ella ya ha sacado Género y Descolonialidad, pues inmediatamente nosotros decimos, esta es la propuesta, ¿no? Esto es lo que estamos necesitando. Entonces inmediatamente nosotros lo que hacemos es comenzar a apostar en eso, y eso nos va a volver unos referentes porque lo estamos haciendo muy tempranamente. Y hay que entender que esta cuestión de la escritura para mí siempre ha ido acompañado de la educación popular, y también el trabajo itinerante en universidades. Entonces ya en ese momento ya hacía rato nos estaban llamando, pero en otras etapas de mi feminismo, y ahí ya nosotras comenzamos a hablar y comenzamos a escribir y comenzamos a dar conferencias y comenzamos a a hacer investigación, a conversar con otras, y sobre todo yo creo que lo muy importante para que el feminismo descolonial, e incluso lo que aperturó como un movimiento feminista antirracista que recorre el continente y sus islas, incluso hasta más allá, pensemos en Europa, donde esto no existía hasta ese momento,
digamos, nosotras, todo este camino, o sea, lo que estuvimos haciendo para que esto se fuera consolidando, fue hacer este trabajo de formación política. Comenzamos a dar mucha formación política activista, donde, y en la medida en que íbamos avanzando en lecturas, en ese camino de investigación, de lecturas, etcétera, etcétera, pues nosotras íbamos llevando, nutriendo unas escuelas feministas, descoloniales y antirracistas que comenzamos a desarrollar desde, digamos, como desde el 2007 más o menos, ¿no? Y entonces ahí esas escuelas feministas pues van a posibilitar primero pues la ampliación de un vocabulario y una manera de interpretación y una crítica, ¿no? Activista, desde abajo a, digamos, a las hegemonías feministas del continente, pero también fue dando las claves, ¿no?, para la producción de otro tipo de política feminista, ¿no? Y eso va a decantar luego de 10, 15 años, pues, en esto que yo le acabo de decir, ¿no?, de un movimiento amplio, que nunca en ese momento una se imaginaba que iba a redundar en eso, ¿no? Que iba a tener ese nivel de resonancia, pues esto se va a ir instalando. Los primeros tiempos fueron súper difíciles. Yo recuerdo que una de mis primeras conferencias, donde justo presento este texto de por qué es necesario un feminismo descolonial, creo que fue la primera vez que lo presenté, fue aquí, en la ciudad de aquí en México, en la Ciudad de México. Dussel era quien me presentó, y yo recuerdo que el auditorio estaba repleto, porque obvio era lo novedoso, ¿no? Y entonces nadie había venido a la universidad a hablar de estas cosas, había gente parada, sentada en los pasillos, etcétera, etcétera, un público muy diverso, y estaba todo las maestras, ¿no?, de los estudios de género, las profesoras de estudios de género estaban allí. Inmediatamente se da los turnos, ¿no? La primera voz que se levanta es de una mujer blanca, burguesa, no recuerdo su nombre, no recuerdo quién era, pero era de uno de los centros de estudios de género. No era Marta Lamas. No, a ese nivel nunca llegué. Yo poniendo una nota y se para y levanta inmediatamente la mano y me dice, bueno, ¿y tú qué es lo que buscas? O sea, ¿qué es lo que quieres? Que tiremos a Simone de Beauvoir a la basura, ¿no? Yo en ese momento no, ni recuerdo, eso está grabado, por cierto, esa conferencia. No recuerdo ni qué le contesté, pero yo sé que no estaba todavía apta para dar la respuesta apropiada, porque unos años después ya si hubiera ocurrido, y ya estaba preparado, unos años después yo le hubiera dicho, pues sí, muy probablemente eso era lo que estamos proponiendo, que hay que tirar a Simone de Beauvoir en la basura, o por lo menos dejarla retiradita para allí, y que no sea el texto por el cual vamos a entrar al feminismo, sino que sea un referente más, que lo leamos por pura curiosidad, para ver qué las europeas estaban pensando. Bueno, un poco hago este trabajo ahí. Ese texto pues es ya un texto icónico, digamos, en el sentido de mi propio recorrido, ¿no? Y por eso quise ponerlo como el prefacio. Allí ya yo digo algunas cosas que van a decir muchas de las compañeras que se han ido formando con nosotras, o que nos leen, o que nos siguen, y que han, digamos, redoblado la apuesta y que han aportado a la ampliación, porque hoy el feminismo descolonial, además de los peligros que eso implica, que hay una especie de moda con él y ahí se va desvirtuando mucho, pero también es cierto que es una fuente que ha enriquecido mucho la investigación que estamos haciendo en América Latina y el Caribe, ¿no? Y las preguntas y cuáles son los intereses de investigación que estamos haciendo. Y yo en ese trabajo, una de las cosas que yo voy a decir es que el feminismo descolonial, más que una corriente,
es una propuesta crítica, ¿no?, que viene a, digamos, a mostrar el compromiso teórico-político y ontológico que tiene el feminismo como campo de pensamiento y de acción, ¿no? ¿Cuál es ese compromiso, incluso muchas veces tácito, que tiene el feminismo con el proyecto de la modernidad, ¿no? Y que lo que nosotras buscamos es justamente ir al centro de la teorización y de las verdades que ha producido la teorización feminista, que se ha pretendido desde una posición universalista, ¿no? Y entonces ahora nos toca ir ahí para pues poder negar que eso sea universal, ¿no? Y poder producir nuestro propio pensamiento a partir de nuestra experiencia histórica. Entonces yo digo, bueno, es más que una nueva corriente, y lo sigo pensando así, aunque no creo que bueno, yo y con mis compañeras creo que somos las únicas que mantenemos firme esta cuestión de no pensar al feminismo descolonial como una corriente, sino como un ejercicio crítico al interior del feminismo que viene a impugnar, ¿no?, las verdades que ha producido el feminismo, aquello que queda como las verdades que unifican el campo de sentido que ha producido el feminismo y que ha sido, como digo también en ese texto, y voy a decir en otro, ha sido exitoso, ¿no? El feminismo ha sido exitoso porque ha logrado llegar a los lugares menos imaginados, ha tenido la posibilidad, igual que ha hecho la modernidad, ¿no?, de avanzar, ¿no?, proponiéndose como un modo de interpretación del mundo a partir del género, y eso lo ha llevado a los lugares más apartados del planeta, ¿no? O sea, una piensa, yo soy de una generación que ya a finales de los 80, pero mis madres políticas, que era la que yo escuchaba en los 80, lo que decían era, bueno, ¿cómo ampliamos la base del feminismo, no? Y eso era lo que estaba en la base. Había todo un debate de si queremos ampliar la base del feminismo o si... Hola, Daí. Hola. Perdón por llegar tarde, pero mi Uber me quería raptar. Ah, no es cierto. Se equivocó de lugar. No sabía dónde era la fil y me llevó a quién sabe qué lugar. Ay, no. Dios. Ajá. Y luego, pero pues ya estoy aquí. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues voy ahora a ir reduciendo porque ya sabemos que está Dalila y yo quiero escucharla realmente. Para mí es un honor que esté aquí. Ya me leí el post que hiciste. Es que así somos de telenoveleras aquí Lo en México. republiqué. Es que en México fuimos criadas con el melodrama y nos encanta cualquier oportunidad para hacer drama. Una novela. Sí. Bueno, pues esta cuestión de verlo como un programa crítico que intenta traer al feminismo aquello que ha ocultado, diligentemente ocultado, digo yo, ¿no? A mí me parece que es fundamental, por lo menos a la propuesta lugoniana, como yo le digo, a la línea lugoniana del feminismo descolonial, porque efectivamente hay otros feminismos descoloniales hoy, ¿no? O sea, hay otras propuestas de feminismos descoloniales con las cuales pues hay algunas cosas que tenemos en común, pero hay otras cosas que nos diferencian. Una de las cosas que nos diferencia, por ejemplo, es la interpretación sobre el patriarcado, ¿no? Y ahí hay unos debates intensísimos, ¿no? Pero la impugnar el género, bueno, yo tengo algunos artículos que no están aquí, que serán están ahí para poder ser publicados próximamente, serán parte del próximo libro, aunque yo ayer anuncié que este era el final de un recorrido. Este era el cierre de un recorrido, pero creo que le voy a tener que dar al próximo libro un espacio para estos últimos artículos que ya terminan que justamente hacen ese cierre, ¿no? Donde yo una de las cosas que
que retomo a partir de encontrarme con unos viejos libretas que escribí en el tiempo en que me pasaba las tardes con la maestra, con Lugones, y en una libreta yo me encuentro una frase que dice: el género avanza destruyendo comunidades, ¿no? Y entonces a raíz de eso yo lo retomo y le voy a trabajar con autoras, con otras autoras caribeñas, para entonces decir, digamos, para impugnar el género como la entrada para pensar el problema de las mujeres racializadas, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo tan largo, me quedé apenas en el prefacio. La primera parte del libro es así una crítica de la razón feminista en América Latina. La segunda parte, bueno, en ese trabajo inicia con lo que fue en realidad mi primer artículo ya en este tiempo, que inaugura esta fase de mi pensar y de mi recorrido, que se llama Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos. Ese trabajo yo digo que fue cuando yo comencé escribiéndolo como una feminista postcolonial, y terminé siendo una feminista descolonial sin todavía haberme leído totalmente toda la teoría descolonial, porque fue un trabajo muy inicial, donde ya yo estaba escuchando mucho lo de colonialidad, y más bien yo me hice mi propia idea, pero resultó que era bastante cercana a lo que estaban diciendo los autores. Obviamente eso se mejoró, lo profundicé, etcétera, etcétera, pero entonces ahí lo que yo digo es que lo que hago es ahí, no es que me voy a detener con cada uno, pero creo que es importante este trabajo, porque ahí yo lo que hago es, yo estaba haciendo el doctorado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y yo me topo justamente con el feminismo postcolonial, y estoy leyendo a Spivak y a ¿cómo se llama la otra autora? Yo soy muy mala con los nombres. Spivak y la Mohanty, con Mohanty. Y entonces yo me leo el texto de Mohanty, y que es la que plantea esta idea de que hay una colonización de los feminismos del sur por parte de los feminismos del norte. Y yo me peleo con ella, clásico en mí. Yo digo, ok, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero resulta que tú estás haciendo una interpretación que homogeniza los feminismos del norte y los feminismos del sur. Y yo vengo de los feminismos del sur, y resulta que los feminismos del sur son muy amplios, y esto que tú nombras como la mujer del tercer mundo, en realidad es la otra de la otra, porque hay una que es la que dialoga con las feministas del norte, y es la que es a través de ella que se importan estos programas que han producido las feministas del norte, y ellas son las que instalan estos programas para leernos a las feministas que gozan de menor nivel de privilegio. Entonces yo lo que digo, hay una cómo el feminismo en manos de mujeres blancas, mestizas, burguesas, letradas, lo que hace es ocultar, como todo lo que la crítica que le va a hacer el postcolonialismo al intelectual comprometido, ¿no? Lo que hace es ocultar la voz de las que están en menor condición de privilegio, ¿no? Entonces ella aparece en el norte hablando en nombre de todas las que están silenciadas, a todas aquellas que no pueden acceder al discurso que es posible de escuchar, a propósito del trabajo de Spivak de si la subalterna puede hablar. Eso es lo que básicamente yo digo ahí, y entonces yo digo, y esa es la frase como que me lleva a lo de colonial, yo haciendo el trabajo de investigación y de pensar, digo, bueno, en realidad no es que hay una colonización, sino que hay una colonialidad que habita en el feminismo latinoamericano. Con el tiempo, y otros trabajos como el que aparece en la segunda parte, crítica a la academia, al final de esa misma primera parte, en hacer genealogía de la experiencia, y donde hablo de la colonialidad y la razón feminista eurocentrada,
Yo ahí, en ese trabajo, que iba a ser parte de mi tesis de doctorado y decidí no entregarla y decidí publicar el texto que estaba armando, como parte de un camino que me interesa con cierta coherencia. Yo dije, si mi interés es producir conocimiento y mostrar que se puede producir conocimiento por fuera de la academia, algunas tendremos que hacerlo por fuera de la academia. Y entonces yo dije, pues no voy a entregar la tesis, no la voy a entregar y la voy a publicar. Y parte de lo que usted ve aquí es eso, ¿no? Y porque me da la gana, no lo voy a hacer. Y efectivamente logré llegar o sea, el libro llegó, los artículos que eran parte de esa tesis, lograron trascender, mostrando que no es necesario contar con el aval siempre de la academia, que además de la academia podemos producir por fuera de la academia, ¿no? Y a propósito de eso, recuerdo siempre las palabras de antecesoras como Gloria Saldúa, que te decía, escribe mientras estás en el tren, mientras estás en el baño, mientras estás en la industria. Eso fue lo que yo hice y he hecho durante mucho tiempo. Entonces, esta parte de el método para develar la colonialidad de la razón feminista, una de las cosas que yo voy a decir es que en realidad no hay feminismo latinoamericano, porque el feminismo en América Latina, o sea, desde feminismo latinoamericano a un feminismo en América Latina, lo que ha hecho es persistentemente intentar mantener esa unidad de las mujeres universalista, ¿no? Que no ha intentado, como lo ha hecho, por ejemplo, la filosofía latinoamericana, ¿no? Que ha intentado producir una filosofía por fuera de Europa, ¿no? Producir y pensarse como un sujeto otro, alterno a el pensamiento europeo. Sin embargo, cuando tú vas a ver, y estoy escribiendo en un momento, o sea, la ampliación de la producción de pensamiento en América Latina dentro del feminismo se ha expandido, sobre todo en los últimos 10 años. Prácticamente antes eran 2 o 3 autoras, ¿no? En los últimos 10 años yo recuerdo que otro texto que anda por allí, que yo compilé, Breni Mendoza preguntaba cuándo es que el feminismo latinoamericano va a comenzar a producir su pensamiento, ¿no? Porque lo que hacemos es importar, ¿no? Entonces yo lo que digo, bueno, ha habido un ejercicio, más que intentar separarnos y mostrar nuestra especificidad, el feminismo en América Latina lo que ha intentado todo el tiempo es intentar mantener ese vínculo y mantener esa ilusión de las mujeres como un sujeto universal, ¿no? Más allá de clase, más allá de raza, más allá de geopolítica. Bueno, la segunda parte es crítica a la academia de la epistemología feminista. Ahí le entro justamente comienzo a pensar cómo está la producción de conocimientos en un momento muy temprano, como digo. Muchos de estos trabajos son tempranos, no porque hagan 50 años, uno puede pensar 50 años, no, hace 10, hace 15, y hay gente que a veces una se le olvida, ¿no? Y yo soy vieja, pero no tanto. Pero eso también es bueno como recordar para ver todo lo que hemos crecido y todo el camino todo el trabajo y el camino que se han dado en este tiempo, ¿no? Y entonces ahí yo lo que hago es como ir a ver qué está produciendo la Academia de Género, de Estudios de Género y Sexualidad en América Latina y el Caribe, ¿no? Y entonces comienzo a pensar, bueno, hay un trabajo ahí donde yo digo cómo la Academia de Estudio de Género inicia haciendo una crítica, o sea, toda la investigación feminista inicia haciendo una crítica potentísima a la producción de conocimiento en manos de los hombres, ¿no? El conocimiento científico, pero termina reproduciendo lo que le criticaban al conocimiento científico producido por los hombres, ¿no? ¿Qué es eso? El universalismo, ¿no? Y la cuestión de la objetividad, a pesar de que se supone que producimos conocimiento situado, ¿no? Pero resulta que hay unas verdades que son las verdades para todas. Y eso tiene que ver con posiciones las posiciones que ocupan quienes producen esos conocimientos, ¿no? Que ocupan un lugar de privilegio en la producción de saber, ¿no? Entonces el conocimiento académico, quienes producen desde la academia, ese conocimiento va a ser leído como la verdad sobre las mujeres,
negando los otros conocimientos que tienen las mujeres por fuera de la academia, y que son muchos conocimientos, ¿no? Y eso se nota, y a propósito debo decir que esto no es solamente un problema teórico, esto tiene que ver con la práctica feminista, ¿no? La crítica a la educación feminista también, ¿no? A la pedagogía feminista, viene de que yo hice pedagogía feminista durante mucho tiempo, y lo sigo haciendo, solamente que desde la crítica, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos era, bueno, en mi caso, volver a de donde yo salí. Yo salgo de un barrio marginado y vuelvo a los barrios marginados ahora con la mochila morada a enseñarle a las mujeres cuál es la verdad sobre sí mismas, ¿no? Porque no hay posibilidad de escuchar qué ellas están pensando sobre su misma. Esa verdad no es verdad, ¿no? No es conocimiento real. Bueno, la tercera parte, descolonizar la sexualidad, ahí hay un texto que yo creo que es el más importante, porque hay otros que lo anteceden y que son como el camino hacia ese trabajo, que es El futuro ya fue, una crítica a la idea de progreso en la narrativa de liberación sexogenérica y queer identitaria en Abya-Yala, que lo que hago es aplicar el método genealógico de la experiencia, que es el que yo propongo, y desde que hago la crítica a la colonialidad de la razón feminista, y lo hago ahora para pensar el advenimiento de lo queer, de la teoría queer y el pensamiento queer y la práctica queer en América Latina y el Caribe. Es una pequeña investigación donde lo que hago es hacer entrevistas con referentes importantes que son de mi generación y que vieron cómo llegó esta nueva propuesta de interpretación de la sexualidad. O sea, somos una generación bisagra que vio esto, que vio propuestas de interpretación anteriores y que luego pudo ver el advenimiento de la crítica queer y del activismo queer, ¿no? Y entonces ahí básicamente lo que yo digo es lo queer que llega a América Latina, no es lo queer que aparece en las calles de Nueva York con las travestis y las personas que viven en la calle y que tienen VIH y SIDA. Lo que llega a América Latina es la versión burguesa, blanca, en manos de Judith Butler y toda bueno, ahora no me voy a acordar el nombre, pero todas estas mujeres y compañeros gays también, que son los que se van a leer, y entonces va a llegar a través de pequeños espacios intelectuales de personas, digamos, de clase media, ¿no? Y que son pequeños nichos, y esa gente es la que, igual que como pasó con el programa feminista, luego van a llevar eso como nueva forma de lectura de la sexualidad, ¿no? Y finalmente, pues tengo la cuarta parte, que es conferencias y ensayos seleccionados, que es lo nuevo que incorporamos. Ahí tenemos una revisión de cómo se han ampliado los sujetos racializados en las universidades en América Latina y el Caribe, qué se ha obtenido de eso, por ejemplo, del programa de cuotas, la ampliación, digamos, la democratización de la universidad, de las becas, de los programas de doctorado, y entonces eso que ha implicado en términos de la producción de conocimiento, ¿no? ¿Qué cosas podemos sacar ahí? Y hay un texto que me gusta mucho que se llama ¿Qué política para cuál mundo?, donde hago como una revisión de 15 años de la propuesta descolonial y su impacto en el feminismo, y lo que muestro allí es la necesidad, o sea, cómo el feminismo en estos 15 años, a pesar de toda la crítica, ya con esto cierro, de toda la crítica que hemos hecho, de todo esto que digo que ha pasado, de todo lo que hemos aportado a la ampliación de la teoría feminista, etcétera, etcétera, sin embargo, sigue atado a una interpretación basada en género, obviamente, universalista, que prescinde de otras interpretaciones de mundo, ¿no? Y que llegó la hora donde estamos al borde de la posibilidad de desaparición del planeta, que comencemos a dejarnos guiar por aquellas que han sido ocultas por la voz y por la teoría feminista, ¿no? Que ellas son las que nos pueden mostrar, junto con sus comunidades, la posibilidad de salir de esta crisis civilizatoria en la que nos encontramos, que es la crisis civilizatoria moderna capitalista, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar otros referentes, otras apuestas de mundo? Pues allí tenemos muchas que nos pueden orientar
y ellas con sus comunidades que nos pueden decir hacia dónde debemos dirigirnos. Ese es como el final, ¿no?, del libro, y es un poco ya anunciando el momento en el que me encuentro, que más de giro ontológico que de giro decolonial. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Nos faltó el epílogo, pero a lo mejor Dalia habla de eso, ¿no?, de la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Yuderki. Presento rápidamente a Dalia de la Cerda para poder escucharla con detenimiento. Narradora, activista y filósofa. Estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En 2009 ganó el certamen literario Letras de la Memoria, convocado por el Centro Cultural Los Arquitos. En 2015 fue becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Aguascalientes. Fue beneficiaria del Programa Jóvenes Creadores del FONCA en las emisiones 2016 y 2018. Ganadora del Premio Nacional de Cuentos Joven Comala 2019. Es autora de Feminismo sin cuarto propio, Perras de Reserva y Medea me cantó un corrido. Ha participado en las antologías mexicanas 13 narrativas contemporáneas, de Fondo Blanco 2021, Los cuerpos que habitamos, Ficción y no ficción, Sobre el derecho a decidir, Analfabeta 2021, Tsunami 2, Sexto piso, Éxtasis, Cuando hablamos de amor, Sexto piso también. Escribe una columna de opinión titulada Desde los Zulos para la revista Reporte Sexto Piso. Es cofundadora y codirectora de la colectiva feminista Morras Help Morras. Lo más rápido que caribeñamente pude leer. Gracias. Ay, muchas gracias. Hola. Ay, perdón por llegar tarde, pero entre que yo estoy bien pendeja y como que yo puse Fil Guadalajara, así como en el Uber, y él me llevó a una Fil Guadalajara que no era la Fil Guadalajara. Era como un centro médico que se llamaba Fil Guadalajara. Ay, sí. Y yo, Santo Cristo, ¿dónde estamos? Y él me dice, pues en la Fil Guadalajara. Y yo, no, es que aquí no es. Y me dice, ¿dónde quieres ir tú? Es a la Expo Guadalajara. Pero yo pensé como que todo el mundo trae ese trip ahorita, claro, de que si dices Fil Guadalajara te traen aquí a la Expo. Pero como que el muchacho ni enterado de que existe la Fil. Entonces llegué un poco tarde. Pero yo más que comentarios, traigo preguntas. Traigo preguntas para Yuderkis, y traigo preguntas porque, bueno, Yuderkis ha sido base del desarrollo de mi pensamiento crítico. Eso ya está en la telenovela en Substack, vayan a leerla para no comer tiempo, porque tenemos poco tiempo, y poder debatir o platicar de la pregunta principal que yo traigo. Y les voy a poner un poco en contexto. Yo, como ya saben, los contextos en los que yo convivo son generalmente contextos barrializados. O sea, las personas de mi alrededor son barrializadas. Y yo me he dado cuenta que aunque todas somos mujeres barrializadas, somos bien distintas. Hace como unos 2 meses fui a Tepito a comprar unos tenis para mi esposo. Entonces ahí fuimos nosotros bien valientes, dice mucha gente. A mí se me hizo que está muy estigmatizado el barrio y tranquilo todo. Y en lo que iban a buscar los tenis que él quería, porque eran de la calidad más alta que están vendiendo ahorita en Tepito, yo me quedé platicando con la doña, que era la esposa del dueño del puesto. Y ella y yo teníamos un montón de cosas en común. O sea, yo me hubiera quedado a vivir ahí con esa señora con tal de platicar, porque teníamos en común que las dos fuimos mujeres tianguistas. Entonces teníamos en común pues problemas como mujeres en el ambulantaje. Pero luego cuando hablo con mi cuñada, que ella se dedica al trabajo del hogar, no tenemos nada en común y nos hemos desmechoneado así hasta por problemas que parecen muy tontos, como que ella me dijo que los perfumes de Avon son chafas. Y yo, ¿cómo te llegas a atrever a decir que los perfumes de Avon son chafas? Y yo así de, güey, no manches, es así, peleándonos 1 hora por ese tema, porque ella tiene pues una... como chica barrializada tiene experiencias distintas a experiencias de discriminación, porque además es racializada. Entonces ella ha aprendido que entre más caro use el perfume, más le da estos passing que se necesitan para acceder a casas donde le pagan mejor su trabajo. O sea, qué vergüenza oler Avon si vas a ir a trabajar a un residencial carísimo. Entonces ella quiere olerlo más similar a sus patronas, para que las patronas
le paguen mejor. Entonces hemos tenido muchas discusiones ella y yo. Entonces a lo que yo voy es de que yo he notado que en el feminismo nos sigue costando mucho trabajo darnos cuenta que las mujeres somos bien diferentes. O sea, que aunque pertenezcamos al mismo contexto, somos bien distintas, y que aunque Audre Lorde lo dijo hace ya casi 100 años, bueno, estoy exagerando, pero que estando todas las mujeres negras lesbianas juntas eran distintas, que estando todas las mujeres negras juntas eran distintas, porque todavía nos cuesta tanto desuniversalizar la experiencia femenina. Y esto lo veo, por ejemplo, con la avanzada en México, por lo menos, del del terfismo, ¿no? De las feministas transeúntes, de que ellas creen que yo, por ejemplo, tengo más en común con muchas académicas blancas de clase alta que vienen de familias de abolengo que con Wendy Guevara. Yo con Wendy Guevara tengo en común un montón de experiencias de vida, como calentar el agua con la resistencia. Y con una mujer de clase alta yo no tengo nada en común. Yo cuando a veces he salido con amigas, es de que les digo, es que perdóname, es que me está marcando mi cuñado del penal, y veo su cara, se quedan así, y yo, ¿tú no tienes familiares en la cárcel? Y no es normal, güey, y ellas deciden, no, Dalia, no es normal, y yo, no, porque es rica, güey, y probablemente tus familiares se han cometido crímenes, pero no van a ir a la cárcel. Ajá, entonces mi pregunta para Yuderquis es precisamente esa: ¿por qué crees qué implicaciones tiene aceptar que mujer no es una categoría universal, y por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo soltarla? Ay, Dalí. A ver, el tema ahí es que yo no creo en la categoría mujer. O sea, yo la he impugnado muchísimo, incluso antes de ser decolonial. Nosotras en el feminismo, todavía creíamos un poco en las mujeres, pero ya decíamos, o sea, estamos en contra de la política de igualdad y en la cuotas para que las mujeres lleguen al poder. Si las que llegan no van a trabajar nada por las mujeres, o sea, van a trabajar por su propio grupo y van a mantener el status quo, etcétera, etcétera, y lo vemos, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época estaba la Condoleezza Rice, la que, no sé si se acuerda, una mujer negra que era la que llevaba, era la bota del imperio norteamericano para invadir Irán y Irak y todo eso, la guerra. Entonces, ya en ese momento ya estábamos haciendo eso, y luego con lo descolonial pues cada vez menos creemos en. De hecho, nosotras decimos cuando Sojourner Truth pregunta, ¿acaso no soy una mujer? Yo hace rato ya dije, pues no, Sojourner Truth, tú no eres una mujer. Tú no eres una mujer. Yo creo que el problema más bien es, o sea, que incluso esa pregunta ya está dando por hecho la categoría mujer como algo material concreto. Y yo creo que justamente porque las experiencias son tan distintas, hay desde el feminismo descolonial, y eso ya siguiendo con la maestra Lugones, cuando ella propone colonialidad de género, ella lo que va a decir, que hay una muy mala interpretación de eso, ella lo que va a decir, no es que con la colonialidad inmediatamente entró el género, no, ella dice con la colonialidad llegó el género a la casa del amo, porque ya estaba en la casa del amo. O sea, ya en Europa estaba el patriarcado, pero esa colonialidad no se le va a aplicar a la gente que está en la plantación. La mujer negra, el hombre negro, y eso ya también Angela Davis lo dice en algunos de sus trabajos, no eran ni la mujer ni el hombre que el feminismo pensó en su teoría. Por eso es que la teoría feminista nunca pudo interpretar, ¿no?, qué era lo que pasaba a eso que llamaban las mujeres, ¿no? Porque ellas estaban hablando de su experiencia como aquellas que sí fueron colocadas, venían de una experiencia particular de producción de género, ¿no? Y ellas ahí sí cumplían esa cuestión de lo que es ser mujer. Podría hablarte muchísimo sobre eso, por ejemplo, investigaciones que ha hecho la misma Silvia Rivera Cusicachi cuando se ha ido a algunos lugares y encuentra que en algunas en los años 70 todavía había comunidades
y muy probablemente hoy todavía hay comunidades que esa idea de lo que tenemos que ser mujer no es para nada. ¿Qué era en algunas comunidades, por ejemplo, en un trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui con Rosana Barragán? Lo que encuentran era que eso que nosotras vemos como cuerpo de mujeres no eran nada, ni eran madres, ni eran esposas, eran las que tejían y de las que mantenían, eran las que tenían el trabajo de tejer y con eso mantener la memoria de su comunidad. Eso era lo único que la particularizaba, pero no tenía que ver. Y si tú leas Llorón Kiyoyomi o Llorón Kiyoyomi te dice, la idea de mujer, eso es una idea, una invención también. Sí, justamente a lo que yo iba es que hace no mucho una, bueno, es que no sé cómo nombrarla, una pendeja que se llama Dana Corres, escribió un texto que se llama Hablemos de Mujeres. Ay, sí. Entonces yo se lo refuté y precisamente utilizando estas ideas de que la categoría de mujer, pues para empezar ni siquiera existe, porque pues hay demasiada evidencia de que muchos cuerpos que podrían ser leídos como femeninos, mujer, hembra, lo que quieras, sí, eran tratados de forma similar a las de sus pares hombres, ¿no? Eran bestializados y animalizados. Y puse muchos ejemplos que encontré en varios libros y a mí me parecía que el texto estaba bastante bien explicado como para que muchas mujeres entendieran el punto y no entendieron. Entonces a mí es eso que a mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil que las mujeres entiendan que la mujer no existe, que esa categoría que las chicas todas juntas haciendo revolución no existe? O que tenemos que que es una ficción, que tenemos que salir de ese pensamiento romántico y empezar a mirar más allá de esas categorías. Es que de verdad que yo he llorado abajo de la regadera porque digo, es que no puedo entender que no entiendan, que no entiendan, o sea, me parece imposible. Cuando yo les explicaba, es que yo tengo más en común con Wendy Guevara que con muchas mujeres de clase alta, y que me dijeran, ¿cómo vas a tener más en común con alguien que tiene pene? Yo no entendía, de verdad, yo entendía, decía, no puede ser posible, es que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué? No sé si sea nostalgia, si sea un tema de aferrarte a una identidad, no sé. Es la identidad. Es muy importante. Miren, la conversación tiene que ser desestabilizadora, pero tenemos que salir. Yuderki, tienes que regresar. Dalia, muchísimas gracias. Vamos a estar en firma de libros en el stand G25 de la UAM. Tenemos un 20% de descuento por esta presentación especial. El libro de Yuderki 370 y el de Patricia Gil 530. Les esperamos allí en el stand G25 de la UAM para firma de libros con Yuderki. Tienes que regresar, Yuderki. No te pudieron hacer preguntas, no pudieron hacer comentarios hablando de las voces, ¿no? Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros.